Hola, buenas tardes. Aquí estamos con la carta de Pablo a los Colosenses y anunciamos que hoy vamos a terminar con la carta. Parece mentira, tan breve, ha sido dividida en 4 capítulos, aunque Pablo la hizo escribir, ya vamos a hacer el comentario al final, eh, todo sin detenimiento, ¿no? Pero tan corta y con tanto contenido. Por eso insistimos en nuestra meta, que es leer la Biblia lentamente, mirando cada palabra, conectando con lo anterior de manera de poder entender y recibir, ¿sí? Todo este contenido del gran apóstol Pablo desde la cárcel de Roma, escribiéndole a una lejana ciudad de la provincia de Asia Menor, en el Imperio Romano, y diciéndole básicamente que es ser cristiano, ¿sí? Y ya hemos visto muchísimo contenido, ¿no? Lo leímos despacito, creo que hoy es el quinto programa, despacito para que realmente podamos recibir tanta enseñanza. El apóstol la tenía clara y sabía que tenía que darles en el poco tiempo, él siempre sabía que tenía poco tiempo, darles a esta lejana iglesia eh, la formación, la base del Evangelio. Si, ayer terminamos diciendo eh, una de sus frases tan importantes, eh, Cristo es todo y está en todos, ¿sí? Con esta carta no hice como en otros textos bíblicos de estar mirando en otras traducciones, como algunas frases importantes estaban dichas. Pero bueno, me quedé en Colosenses, en nueva versión internacional, pero cada uno que tenga una versión diferente o que le guste manejar, ver cómo se dicen las expresiones para que nos sirvan más. Yo imagino siempre a los traductores, especialmente a los traductores de este tiempo, que tienen la posibilidad de llegar a tantos documentos que se han ido encontrando, pero de orar pidiendo al Señor que les dé las palabras justas y las palabras que sean entendibles, ¿no? Por eso nos volcamos un poco a las traducciones más nuevas y cada vez hay nuevas traducciones y observo que a los cristianos les gusta poder encontrar lo mismo dicho con formas que lleguen más al lenguaje de nuestro tiempo, a la comprensión de nuestro tiempo. Bueno, termina esa sección y no está terminado acá el temario del capítulo 3, que tiene de título acá Normas para una vida santa, porque después de terminar ahí diciendo Cristo es todo y está en todos, y la palabra todos la conecto con la palabra plenitud que usa tanto el apóstol Pablo. Por eso en esta carta cada rato hay que ir para atrás y decir, a ver dónde estaba la palabra plenitud y buscar y ver que ahí había otro significado, como cuando en el himno del capítulo 1 dice donde es que dice lo de la plenitud, a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Bueno, pero vamos a 3.12, donde hay un por lo tanto, en consecuencia, como escogidos de Dios, santos y amados, escogidos de Dios, santos y amados. Esto es lo que somos cada uno de nosotros. Por eso vale la pena pararse acá y pensar. Dios nos escogió, somos santos porque nos hemos apartado, hemos sido apartados para Cristo y amados. Y vuelve a usar la palabra de la metáfora de la figura del lenguaje que había usado cuando habló de una nueva vestidura, de una nueva,
dice, se han quitado, antes decía en el 9, se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza y se han puesto y es el ropaje de la nueva naturaleza que se va renovando. Y ahora le da un puntito más, dice, revístanse más. Se han cambiado la vestidura de ser cristiano con una nueva vida y ahora dice, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Y díganme si no hay que pararse a pensar. Había hablado de amor en algún lugar antes. Afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que, ¿para qué todo eso? Se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, y vuelve a usar la idea de la vestidura, de la vestimenta, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Es maravilloso. En este capítulo 3, Pablo recorre toda la vida cristiana y sigue en el 15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y acá está volcando todo eso que podía haber sido a las actitudes individuales, lo está volcando a la iglesia. Y agrega, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Todo lo que dice entre el versículo 15 al 17, ¿sí? Así que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Me da la sensación desde arriba, ¿no? Gobiernen los corazones. Pero en el 16 dice que habiten ustedes, y ahí va adentro, la palabra de Cristo con toda su riqueza. Así que el gobierno del corazón viene la paz de Cristo, pero adentro de nosotros tiene que estar la palabra de Dios con toda su riqueza. Y ahí entonces, ¿y qué hacemos con eso? Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Punto y coma, no terminó ahí Y entonces ahí sigue con lo que es la vida de la iglesia. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Al corazón venía la paz de Cristo, la palabra inunda y llena de riqueza, y después toda la adoración. Cuando habla de salmos, himnos, la adoración a Dios llena de gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Tengo acá en la nota 520, claro, dice la misma idea, está en Efesios. Y después sigue ahora normas para la familia cristiana. De modo que vemos, aunque no lo hayamos leído en ninguna nota en la Biblia, las similitudes que tiene la carta de los Efesios con la carta de los Colosenses. Eso nos muestra que desde la prisión de Roma, Pablo escribió ambas cartas. A cada una le puso un condimento diferente porque seguramente el Espíritu Santo lo guiaba a poder cosas que él sabía de esa iglesia que necesitaba. Pero ahora vienen normas para la familia cristiana, son más largas en Efesios. En la carta de los Efesios son más extensas cada una. Acá son breves. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor.
con una cláusula, como conviene en el Señor. Esposos amen a sus esposas y no sean duros con ellas, ¿sí? Este era un tiempo de machismo, pero tanto en Hebreos como acá, bueno, en Hebreos no, en Efesios, perdón, en Efesios decía que amen como Cristo amó a la iglesia, o sea, una vara altísima para hablar de las relaciones en el matrimonio. Bueno, sigo. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. La cláusula es muy importante, no es por dureza, por obligación, porque esto agrada al Señor. Y lo mismo para los padres. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Da para estudiar el tema de la familia con esto. Pero sigue, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Impresionante en cada una de estas pautas de convivencia, ¿no? Pero para los esclavos, ahí le dedicó mucho, debía haber muchos esclavos en Colosas. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo. El que hace el mal pagará por su propia maldad y en esto no hay favoritismos. Desde el 22 al 25, ¿sí? Mucho contenido. Acá hay 4 versículos destinados a los esclavos. Evidentemente había mucha dificultad por parte de los amos. ¿Y qué dice a los amos? Acá ya estamos en el 4, no sé por qué lo cortaron acá y no en el versículo siguiente, pero bueno. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Y amo en mi Biblia está con mayúscula. Cortito lo de los amos en relación con lo extenso de los esclavos, pero exigencia total, porque el amo es esclavo del que está en el cielo. Y entonces a él le tiene que dar cuenta de la manera que trate y que se relacione y que le dé el trabajo justo a los esclavos. De manera que esta era la semilla para los cambios que iban a venir en la historia después. Muy bien, capítulo 4 es el capítulo del final. Instrucciones, saludos. Reconozco que nunca le había dado tanta importancia a los nombres, a los datos, pero esto nos muestra, por eso esta lectura lenta, en voz alta, nos muestra primero todo el contorno que tenía Pablo con él, la gente a la que él estaba utilizando, bendiciendo, formando, pero también lo que era la iglesia en ese momento. Bueno, instrucciones adicionales, después todo lo que les dijo, resumen. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Yo creo que Pablo sabía que los humanos tenemos la tentación de pedir, pedir, pedir. No. Perseveren en la oración con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que, y Pablo nos pide por su salud, porque pueda salir de la cárcel, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra. Nos abra las puertas para proclamar la palabra. Y aquí nos aparece el título de hoy. Todo esto es lo que significa tener la nueva vestimenta, la nueva naturaleza de cuando somos de Cristo y Cristo está en nosotros. Así que acá están las características, pero estos son siento que son las instrucciones como iglesia, juntos.
intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Eso que desde el principio estaba hablando, el misterio de Cristo que se había revelado. Y creo que no tenemos que olvidar que Él estaba enseñando, insistiendo y formando eh, a esa gente que estaba siendo llenada la cabeza con doctrinas nuevas heréticas, que eran herejías, que llevaban a considerar a Cristo como alguien que tuvo cuerpo y eso era malo y todas esas cosas que debieran haberlos al menos perturbado en su fe. Entonces, cuando él habla el misterio de Cristo, está diciendo que Dios en Cristo se hizo hombre y fue la plenitud de Dios y da la plenitud a sus hijos que le siguen y que se han entregado a él. Así que lo que pide él, que Dios les abra más puertas. Y todavía faltaban años en los cuales escribiendo y visitando iglesias, Pablo iba a poder hacer eso. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Nunca se creyó Pablo que él sabía todo, ni que para que lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Él había sido un ejemplo de eso. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Bueno, porque antes hablaba de comportarse con los que no creen en Cristo y ahora que toda conversación amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Y ahora vienen los saludos finales. Es una de las cartas que tienen una gran cantidad de saludos. Acá tengo un poquito más atrás la carta a Efesios. A ver, Efesios. Claro, Efesios al final, la carta a los Efesios al final les puso la armadura de los cristianos. Por eso después los saludos finales fueron más cortitos, pero acá Pablo hace una cuenta de toda la gente que está con él y a todos a los que le escribe. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Y en Efesios, cuando termina Efesios, dice más o menos lo mismo. O sea que Tíquico era el que llevaba en este caso, carta desde Roma. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Tengan noticia y cobren ánimo. O sea, viaja. Tíquico va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Y esta historia de Onésimo la tenemos después en la carta, en una de las más cortas cartas que hay en el Nuevo Testamento, que es la carta a Filemón, miembro de Colosas, de manera que la vamos a leer a continuación. Sigue. Aristarco, mi compañero de cárcel, les mandan saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. Así que acá empezamos. Yo los anoté a todos para no olvidarme, porque Aristarco era muy importante y es el primero de quien dice mi compañero de cárcel. O sea, estaban Tíquico y Onésimo, pero quizás estaban haciendo otra cosa, pero en contacto con Pablo. Pero acá dice Aristarco, mi compañero de cárcel. Y lo hemos visto a Aristarco en el libro de los Hechos mencionado, en los viajes de Pablo. Como también Marcos. Bueno, acá aparece de Marcos, y esto es lo que completa lo que pasaba, lo que contaba Lucas en Hechos, capítulo 16, cuando van a empezar el segundo viaje misionero, y Pablo no quiere llevar a Marcos porque los había dejado en el primer viaje. Quizás muy joven, alguna vez he leído que quizás con miedo
eran zonas medio inhóspitas, unido a ladrones, no lo sé. Dice, y entonces acá lo reivindica Pablo. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. Ahora, manda saludos también Marcos, quiere decir que en este momento Marcos está con Pablo, posiblemente de paso, porque le está diciendo como que va a ir allá a la provincia de Asia. También lo saluda Jesús llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. De manera que judíos serían Aristarco, Marcos y Jesús el Justo. Y entonces veamos a ver quiénes son los demás. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Epafras entonces es de Colosas, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. De manera que creo que Epafras lo puse con mayúscula, en la lista lo puse con mayúscula, era muy importante Epafras, y está mencionado también, estoy mirando mis referencias, aparecen en otras cartas. De manera que dice, me consta que se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Acá tenemos otra vez ese tema de las tres ciudades que estaban muy juntas, ¿no? Colosas, la Odisea, que era ahora más importante que Colosas, e Hierápolis. Esa es la pregunta que siempre he tenido de por qué no estuvo Colosas en las 7 iglesias a las cuales el Señor le mandó por medio de Juan esos mensajes tan importantes. El Señor mandó el último a la Odisea, pero Colosas había tenido una carta especial y un ministerio especial con estos hombres que tenían relación con él. Y entonces más rapidito, en el 14, estamos en el 4:14, le dice, lo saludan Lucas, el querido médico, o el médico amado, como dice en Reina Valera. Claro, esta es una de las certezas de que Lucas era griego, de que él no era judío como los otros. Además era médico, además era un gran escritor, otro de los grandes hombres cultos, preparados que el Señor había utilizado. Ahora, Lucas nos aparece en los viajes, porque cuando dice nos embarcamos y fuimos, y Lucas se había o seguía estando con Pablo en este momento. Claro, habían llegado a Roma, en Roma lo habían puesto preso, Pablo venía con él, Lucas venía con Pablo y entonces se quedaba con él y manda también saludos a la iglesia de Colosas y Demas. Demas, habla de nuevo, no habla de nuevo de Demas. En este momento, más o menos en el año 60, estaba Demas con ellos. Qué pena, porque en segunda de Timoteo, la última carta, dice, Demas se ha ido a Tesalónica y me ha abandonado, ¿sí? Da la sensación de que fue, que prefirió otro ministerio, pero por lo que dice Pablo, a ver si lo encuentro, donde dice... Cuando le pide a Timoteo, haz lo posible por venir a verme, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. De manera, por amor a este mundo. Se apartó, está en una crisis espiritual, no sabe. Pero cuando Pablo escribió a los colosenses, las cartas desde la primera prisión, estaba Demas con él. ¿Qué pasó en este hombre? Nos hace pensar en aquellos que se han apartado del Señor, que se han ido a otro lado físico o espiritual.
saluden a los hermanos que están en la Odisea, ¿no? A los vecinos, 18 kilómetros, y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Esta es uno de los datos para saber que cuando uno habla de la iglesia de Colosas, no era el templo, no, en las casas había, y no sé dónde se reunirían, tendrían reuniones, a lo mejor se reunían en la plaza pública, total, en el mundo griego y romano eso era común, y acá tenemos una mujer, es la primera mujer. Ahora, me asombra una cosa, es que no menciona a Timoteo, que manda saludos, porque la carta empieza diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. De manera que, no sé si se olvidó o era evidente, era obvio que Timoteo también mandaba saludos. Bueno, acá terminan toda la cantidad de gente, porque había varios que estaban con él, varios que estaban en la iglesia y que eran conocidos, pero creo que Pablo quería decirles que algunos de ellos incluso, ¿no? Como Aristarco, como Epafras, que era de Colosas, estaban con él. Él tenía en ese tiempo, que no tenemos más datos porque recuerdan que el libro de los Hechos termina diciendo que Pablo se quedó allí en una casa y que pudo predicar y relacionarse, pero acá tenemos quiénes fueron todos esos líderes de iglesias que estaban relacionados y que eran conocidos, y acá están todos juntos, porque me acuerdo cuando me di cuenta, Marcos y Lucas estaban juntos ahí, en Roma, con Pablo, los dos escritores de Evangelio. Lo habrían escrito ya, se cree que sí, que alrededor del año 55 se escribieron los tres primeros evangelios. Ahora, ¿habrán conversado? ¿Ya los tendrían escritos? ¿Estarían en proceso de escribirlos? ¿Se habrían? Siempre se ha considerado que Marcos fue el primero, el más breve, el más concreto, hablando de todo lo que Jesús hizo. Y después Lucas, ¿sí? Y Mateo, por supuesto, por su cuenta. De manera que es tan interesante esos datos de las personas, que no es para leerlo así rápidamente, sino también buscando las referencias donde encontramos y podemos unir y llegar a darnos cuenta que los dos escritores de evangelios en un momento estuvieron hablando con Pablo entre ellos. Bueno, el 16, ya nos quedan 3 nada más, ¿eh? Una vez que se haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea, los vecinos, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Entonces se habla de la carta perdida, y no la tuvimos, la carta de la Odisea. Pero hoy encontré en las notas introductorias, vuelvo a repetir lo bueno que es tener una Biblia de estudio que tiene al comienzo de cada libro datos acerca del autor y de todas las circunstancias que rodearon esta carta para entenderla mejor. Eso que se llama el contexto, que es importante. Si uno no leyera esta carta pensando que la escribió el apóstol Pablo en la prisión, quizás perderíamos ese marco que la hace tan importante, además, por supuesto, de todo lo que dice. Dije todo esto para decir que la introducción de mi Biblia de Estudios dice que hay muchos que piensan que esa carta, que dice dirigida a la Odisea, era la carta a los Efesios, todas ciudades muy cercanas, y que nosotros sí tenemos la carta a los Efesios. De manera que me gustó pensar en esta posibilidad, que no es que se perdió una carta, sino que, bueno, que esa carta en la que habla de la Odisea era la misma que se mandó a los Efesios. Y entonces la podemos leer. Y la podemos comparar. Tiene muchas cosas similares en cuanto a las enseñanzas, sobre todo en cuanto a las enseñanzas.
En la de Colosenses le puso ese himno maravilloso en el capítulo 1 y en la de Efesios, entre otras cosas, describió la armadura de Cristo que es tan importante para el discipulado. Bueno, leemos las dos últimas, sí, y otro más. Dígale a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cargo. Bueno, ya lo vamos a ver Arquipo mencionado en la carta a Filemón, que es lo que vamos a leer en la próxima. Y yo digo, pero Arquipo debía ser el pastor de la iglesia. A lo mejor dice algo en Filemón, que ahora no me acuerdo. Dígale que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor. No dice nada la tarea que yo les di, que es probable que el Señor se la haya dicho por algún consejo de Pablo, ¿no? Y que la lleve a cabo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Y esto es tan lindo saber eso por los estudiosos, en que hay evidencia de que Pablo dictaba las cartas, ¿sí? Por eso un poco se ha pensado, se dice, que eso que habla en Primera de Corintios, que muestra a Pablo que tiene una enfermedad, que dice que tiene un aguijón en la carne, que se piensa que puede haber sido algún problema de la vista. Por eso le era más fácil dictar las cartas, ¿sí? También pensando, concentrando, dependiendo del Espíritu Santo, y otro que escribía. Entonces, pero escribo este saludo de mi puño y letra. Al parecer él firmaba, o no sé cuánto más del saludo, con su puño y letra como para darle autenticidad a la carta. Toda la vida hubo fake news y cosas que no eran verdaderas. Él decía, esta carta es mía. Y también, no lo sé, lo suponemos, ¿no? El hecho de que fuera Timoteo el que la estuviera escribiendo. Entonces, el 4:18, con la cual termina la carta de Pablo a los tesalonicenses, dice: yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Creo que en ningún momento se quejó. Ni habló de sufrimiento, ni habló de lo que significaba estar. Solamente recuerden que estoy preso, y era una manera de decirles, oren por mí, ¿no es cierto? Y termina con su bendición, que la gracia sea con ustedes. Él había empezado así la carta, ¿no? Que Dios, nuestro Padre, les conceda gracia y paz. Y ahora la terminaba diciendo que la gracia sea con ustedes. De manera que oramos los unos por los otros para pedir que en esa frase que dice Pablo, que la palabra del Señor habite en cada uno de ustedes, que sea la que nos guíe en la lectura y en la comprensión, para que nuestra vida, con la nueva vestimenta que el Señor nos ha dado, sea un testimonio importante y tan que toque, que llame a todos los que nos rodean, a todos aquellos a los cuales podemos impactar. Pablo escribía cartas que iban muy lejos, a muchos kilómetros de donde él estaba. Nuestra principal tarea es dar el Evangelio primero a los que están cerca nuestro. Que Dios los bendiga ricamente.